y va a ser un poco lo que les voy a estar comentando en esta charla. Previo a eso, les voy a hacer una pequeña anécdota que me sucedió hace poco. Al principio capaz que no entienden bien por qué la anécdota, y a lo largo de la charla se va a ir viendo bien el motivo de la anécdota. No sé si hay mucha gente del exterior, los de Uruguay ya sabrán, acá es muy usual salir a discotecas en las que no hay que pagar entrada, pero tiene el costo de que en general hay mucha fila para entrar. Más o menos tenés media hora de espera y es lo más usual. Entonces, un día nos surgió con unos amigos ir, eran como la 1:30 o 2 de la mañana, llegamos, había una fila, como siempre, nos pusimos en fila, esperamos la media hora, que generalmente hay que esperar. Cuando llegamos a la puerta nos encontramos con el hombre que estaba controlando a la gente que entra y la que no, y nos pide la cédula. Nos miramos entre nosotros, vamos a sacar la cédula, y cuando queremos acordar, una de las chicas que había venido con nosotros no había traído la cédula. Y el hombre no había forma de que nos deje entrar sin su cédula. Estuvimos un rato y no hubo forma, tuvimos que salirnos de la fila, hacer que ella consiga su cédula, tuvo que llamar a una amiga, le mandaron la cédula por un Uber, fue toda una tragedia. Luego de media hora consiguió su cédula, nos volvimos a poner en la fila, media hora más de espera. Llegamos otra vez con el guardia, mira las cédulas ahora sí de todos, nos mira las caras y nos dice: ustedes no pueden entrar porque son menores de 25 años y hoy la noche permite solo mayores de 25. Ya ahí ya nos habíamos peleado todos, o sea, fue todo un caos. Nos tuvimos que volver, eran como las 4 de la mañana, esperamos 2 horas en la fila y no pudimos entrar. Y así terminó la noche de divertido. Pero no vinimos a hablar de eso, ahora van a entender por qué la anécdota. La idea es comentarles un poco lo que es GeneXus Access Manager, que nosotros le llamamos GAM. Es nada más y no menos que una biblioteca que está integrada en GeneXus y que de forma muy sencilla resuelve varios aspectos de la seguridad que generalmente queremos tener en nuestro sistema, y lo hace de manera rápida. Lo primero que les voy a contar es cómo activar GAM en nuestra KB. Hay que ir a las propiedades de la versión, ahí se busca una propiedad que se llama Enable Integrated Security, se pone en True, y ni bien ponemos la propiedad en True, suceden dos cosas. La primera es que agrega un nuevo datastor. Esto es porque GAM funciona con una base de datos aparte de la base de datos de nuestra KB. Entonces, todas las entidades que maneja GAM, todos los datos que maneja GAM, los va a guardar en ese otro datastore. Y luego les voy a comentar más sobre el final cómo hacer para sincronizar los datos de un datastore con el otro, dado que, por ejemplo, en el datastore de GAM no se puede hacer un for each. Simplemente se puede acceder a los datos que hay ahí a través del API. Y lo otro que se empieza a importar, ni bien ponemos la propiedad en true, son una colección de objetos. Estos se dividen en dos partes. La primera es el API, que decía recién. Es una biblioteca que tiene una cantidad de métodos que funcionan directamente contra la implementación de GAM y van a parar al datastore ese que les comentaba. Y por otro lado están los ejemplos, que les llamamos nosotros, que en realidad también constan de dos partes. La primera parte es el frontend. El frontend son las típicas pantallas que nosotros conocemos, como son el login, o el registro de usuarios, o cambio de contraseña, o N pantallas que generalmente son públicas al usuario final y que conocemos todos, todo el tiempo, y todo el mundo tiene acceso. Pero por otro lado están las pantallas del backend. Eso es una consola de administración que nosotros brindamos, consideramos que es una básica para poder utilizar y manejar todo lo que es la seguridad que hace a GAM, que son pantallas que tienen control de usuarios, donde se puede ver todos los usuarios, datos de los usuarios, o los roles, o configuración de repositorios, también se puede ver configuraciones de políticas de seguridad y N configuraciones más, que son bastante avanzadas algunas y otras más simples, como las de los usuarios y esa que les comentaba. Esta consola de administración está implementada solo web, mientras que el frontend tiene las pantallas esas de login y registro de usuario también implementadas en SD. Así que si tenemos una aplicación en SD, también al aplicar GAM se nos van a importar estos objetos automáticamente. ¿Qué propiedades se agregan a la versión ni bien aplicamos GAM? Son esta colección de acá, que se van a dividir
específicamente los que son para web, que son estas dos, que hay que indicar el objeto de login y el objeto de no autorizado. Esto lo van a ir viendo ahora más adelante en la charla, porque es que necesitamos estos dos objetos ya ponerlo en tiempo de diseño. Y lo mismo va a ser para Smart Devices, ya que se requieren estos objetos también por chequeos automáticos que vamos haciendo nosotros. Son los mismos dos que web, más el de cambio de contraseña. Por último, la propiedad Integrated Security Level, que lo que nos indica es el nivel de seguridad que vamos a querer por defecto en nuestra KV. Por defecto me refiero a que cada objeto puede tener un nivel de seguridad distinto, pero el que se configura acá es el que van a tener todos si no se tocan. Entonces, este tiene 3 niveles. El primero es None, que indica que no se quiere ningún tipo de seguridad. El segundo es Authentication y el tercero Authorization. Entonces les voy a ir pasando cada uno de estos y contando qué son. El primero, Authentication. Acá viene la primera parte de la anécdota de cuando yo les dije que habíamos llegado al guardia y él nos pidió la cédula. En definitiva, lo que estaba haciendo era autenticarnos. Que autenticarnos significa saber quién somos. Cuando te autenticas, estás diciéndole a la otra parte de la comunicación quién sos vos y en general comprueba que vos seas quien estás diciendo ser. Eso es lo que es la autenticación y en GAM la resolvemos de una manera en donde consideramos que el usuario es clave. En la mayoría de los sistemas, muchos, hay usuarios. Nosotros en GAM tenemos la entidad usuario y para autenticarse uno tiene que crearse un usuario y de esa manera cada vez que entra se va a asociar su identidad con ese usuario. Los usuarios en GAM tienen varios datos, en general los típicos que nos piden cuando entramos a cualquier sitio, que son nombre, correo, cumpleaños, género, pero también en GAM tenemos otra colección de datos que son más del estilo administrativo, como por ejemplo si el usuario está bloqueado, o cuándo fue la última vez que se autenticó, o si queremos que la próxima vez que él entre tenga que cambiar la contraseña. Esas son cosas de control que puede hacer un administrador de GAM. Por último, hay otras operaciones que se pueden hacer sobre los usuarios, como por ejemplo cambiar los roles o cambiar la contraseña directamente o borrarlo. Todo eso lo puede hacer un administrador de GAM. Pero bueno, ¿cómo se crean usuarios? Hay varias formas. La más común es la pantalla de registro de un usuario, en donde te piden el correo, el nombre, el apellido y los datos que sean pertinentes para el sistema. Pero esta no es la única forma de registrar un usuario. En GAM tenemos integración con lo que son autenticación externa. Nos conectamos con proveedores de identidades, como por ejemplo puede ser Facebook, o puede ser Google o Twitter. Eso cada vez es más usual. Lo que te permite esto es que el usuario no tenga que ingresar los datos que ya tiene ingresado en otro sitio y nosotros nos conectamos con el proveedor de identidad y ese proveedor de identidad es quien autentica que ese usuario es quien está diciendo ser. Entonces, en GAM se configura muy fácil un proveedor de identidad de cualquiera de estos tres. Además, también permitimos una extensibilidad que son por External Web Service o Custom, que llamamos nosotros, que eso sucede generalmente cuando se tienen sistemas que ya tienen un proveedor de identidad que no es ninguno de estos y uno quiere hacer la conexión de GAM a ese proveedor de identidad sin tener que ir por fuera de GNexus o GAM. Con cualquiera de los métodos de autenticación, GNexus nos brinda la garantía de hacer esto siempre. Apenas uno activa autenticación, GNexus empieza a generar código por detrás en los objetos, que ni siquiera es visible para el usuario GNexus, en el que siempre se chequea la sesión cada vez que se ingresa a un panel. Por ejemplo, cuando vas a ingresar a un panel que requiere autenticación, te hace un chequeo a ver si estás autenticado. En caso de que estés autenticado, entras al panel sin ningún problema, y si no estás autenticado, te va a hacer una redirección al panel de login, cualquiera sea, que esté configurado en la propiedad de la versión que les comenté al principio. Para esto es que requerimos, en tiempo de diseño y no ejecución, cuál es el objeto al cual se va a redirigir en caso de que el usuario no esté autenticado. Se redirige al login y ni bien el usuario ingresa sus credenciales, así sea
que las ingresó en Facebook a través del proveedor de identidades o localmente, se redirige ahora sí con una sesión válida a la pantalla al objeto que el usuario realmente quería entrar al principio. Por último, en el tema de autenticación, cuando estamos hablando de mobile, en SD, en las aplicaciones, tenemos lo que es el usuario anónimo. El usuario anónimo nos permite autenticar como temporalmente a un usuario a través de su device ID. Como el device ID es único, lo que puede hacer es entrar sin estar autenticado y hacer cosas como, por ejemplo, en este caso, que agrega a favoritos la charla sin estar autenticado, luego ve los favoritos y él ve que está ese, y después pasa a loguearse. Él se loguea y ni bien se loguea, entra de vuelta a favoritos y los datos que estaban en la sesión anónima que le habíamos dado pasan a estar en su sesión real. Entonces, él no pierde ningún tipo de datos. Eso se usa mucho en e-commerce, cuando agregas datos al carrito, cosas por el estilo, y luego te logueas y no querés volver a agregar todo de vuelta, sino querés que ya esté todo. Pero bien, esto se activa a través del main, del panel main SD, en la propiedad que se llama AutoRegister Anonymous User. Al ponerlo en true, ya comienza a suceder esto. Pasemos a la segunda propiedad que les comentaba, que es Authorization. Authorization fue el no tienen más de 25 años, por eso no puede entrar al baile. Lo que están diciendo es que no tenemos permisos. Estar autorizados es tener el permiso para ingresar a cierto lugar. Cuando vos tenés el permiso, ingresás, y si no lo tenés, te van a mandar a algún lugar o directamente no vas a poder entrar. ¿Cómo activamos la autorización? Se pone la propiedad en Integrated Security Level Authorization, ahí automáticamente todos los objetos pasan a tener autorización, los que quedaron por defecto. Los otros que habíamos tocado van a quedar en la propiedad que habíamos puesto. Lo que sucede cuando se pone autorización, además de tener implícitamente la autenticación, se tiene que, por cada objeto, se va a generar un permiso. Los permisos son del estilo Object Name Execute, y lo que hace GeneXus es generar un permiso de estos por cada uno de los objetos. Pero para los objetos transacción se genera un permiso por cada modo de la transacción. Entonces, las transacciones tienen 4 modos, que son el insert, el update, el delete y el execute, que uno quisiera poder tener permisos. Por ejemplo, un usuario puede tener permiso para ingresar una factura, pero no para borrarla. Entonces, por eso son la diferencia de los permisos. Y junto con esto se genera otro permiso más para las transacciones, que es el full control. El full control es el padre de los otros permisos. Los permisos en GAM tienen herencia. Entonces, si un usuario tiene un permiso padre, automáticamente tiene todos los permisos hijos. Lo que hace GeneXus automáticamente es chequear que cuando un usuario entra a un objeto, ese usuario tenga el permiso asociado a ese objeto. O en el caso de la transacción, que tenga el permiso para ejecutar la acción esa. En caso de no tenerlo, se redirige al panel de no autorizado. Este panel de no autorizado también se configuraba en las propiedades de la versión al principio, cuando yo les comentaba, y es de vuelta por lo mismo. Estos son chequeos que GeneXus hace automáticamente y ya necesitamos de pique saber cuál es el objeto al que vamos a ir. Pero resultó que solo con los permisos no era suficiente, sino que es muy usual tener una colección de usuarios con los mismos permisos. Por ejemplo, se tienen a los clientes que tienen acceso a cierto lugar. Supongamos una pantalla A. Entonces, todos los usuarios esos van a tener ese permiso y lo que hacemos es, pueden tener ese permiso y otros permisos. Entonces, se agrupan esos permisos en un rol, que no son más que una agrupación de permisos, y se agrega el rol al usuario, a todos los usuarios que quieran tener esa colección. Entonces, cuando mañana quisiéramos agregar otro permiso a todos esos usuarios, bastaría con agregar un permiso al rol. En el rol se agregan como si fueran hijos del rol los permisos y ya enseguida el usuario pasa a tener ese permiso. Junto con esto pudimos desarrollar lo que nosotros llamamos menús dinámicos. La mayoría de las aplicaciones tienen un menú y muchas veces cuando se tiene autorización y permisos
se quiere que, dependiendo de qué permisos tiene el usuario, qué opciones de ese menú se ven. Pero por cuestiones de seguridad, eso es mucho mejor hacerlo desde el servidor, no ocultarlo con CSS, porque eso sería bastante inseguro, por ejemplo. Hay otros mecanismos, pero nosotros en GAM desarrollamos esto de menús dinámicos, que lo que hace es, dependiendo de los roles y permisos que tiene el usuario asignado, las opciones de menú que se devuelven. Ese menú se arma en tiempo de ejecución en GNexus, en tu propia aplicación, desde el backend, acá por ejemplo, y uno decide qué opciones de menú se ven dependiendo de qué permisos tiene el usuario. En este caso, el administrador tiene permisos para ver todo, pero entro con otro usuario que tiene menos permisos, por ejemplo. Entonces, las opciones del menú que se le están desplegando son menos que las del administrador. De hecho, podrían ser otras o n combinaciones que se nos ocurran. Terminando el tema de autorización, pasamos a la sincronización y suscripciones de eventos, que esto es por lo que les comentaba de que GAM tiene un datastore externo al datastore que usamos nosotros en nuestra base de datos. Esta funcionalidad se agregó en GNexus 15 y lo que hace es que GAM provee mecanismos de sincronización en los que nosotros definimos eventos previos que se pueden elegir entre ellos a los cuales nos queremos suscribir. De esa manera, por ejemplo, si tenemos un usuario customer, quisiéramos que cada vez que se ingresa un usuario, en nuestra transacción customer también se dé de alta, ya que para nosotros es mucho más cómodo tener una transacción local customer y hacer for each sobre esa transacción, por ejemplo, también para tener integridad referencial, una factura, tiene un customer asociado, cosas de ese estilo, que con el user de GAM no podemos. Entonces, si nos suscribimos al evento user insert de GAM, eso nos permite que cuando se ingresa un usuario en GAM, se hace un llamado a un proc que nosotros configuramos. En ese proc se puede hacer lo que se quiera. En general, siguiendo el ejemplo, lo que uno va a hacer es, se llama al procedimiento, entonces eso va a ir a pedirle los datos del usuario nuevo a GAM y los va a dar de alta en nuestra transacción local. Entonces, cada vez que se ingresa un usuario, eso se va a hacer automáticamente. Y eso lo podemos hacer con el insert de usuarios, o lo podemos hacer con el update de usuarios, lo podemos hacer cada vez que el usuario se loguea, o hay varias combinaciones más en los que podemos sincronizar las dos bases de datos, perdón. Bien, me resta por sugerirles conferencias. Ahora Sabrina va a estar con ustedes dando unos tips más avanzados de GAM, de casos frecuentes que se dan. Mañana van a estar Sabrina y Alejandro dando dos charlas bien específicas. Uno que es para resolver aplicaciones multiempresas, entonces va a estar Alejandro hablando de eso. Y otro que es el manejo de proveedores de identidades, ya que se puede, además de consumir un proveedor de identidad, hacer un proveedor de identidad con GAM. Y por último, el miércoles, un café con GAM, en el que vamos a estar evocando dudas y escuchando sugerencias. Muchas gracias.